Este día vamos a descubrir más leyes. Y es un tema muy interesante porque, como ya se destacaba el día de ayer, nuestro Dios se propuso poder explicarles cómo aplicar estas leyes, el decálogo, en su propia vida al pueblo de Israel. Y ya nuestro pastor Dani Perla el día de ayer comenzaba a introducirnos algunas ideas que hoy vamos a desarrollar respecto a los principios que hay detrás ahí para ellos y para nosotros, cómo lo vieron ellos, pero cómo lo debemos ver nosotros. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para nuestro estudio de este día. Hoy, Padre querido, te damos gracias porque venimos ante tu presencia para aprender. Y rogamos que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos para ver estos principios que tú nos has dejado expresados en este código del pacto, ahí en el Éxodo. Porque lo que enseñaste a tu pueblo para nuestra enseñanza, en el pasado, ahora en el presente. Gracias por tus misericordias, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando leemos estos textos, pastor, que hablan del Código del Pacto y estas leyes donde Dios va aplicando los principios de los 10 mandamientos, sería interesante, puede hacer usted un estudio, mi querido amigo, mi querida amiga, ver cómo se van relacionando con los principios de los 10 mandamientos. Llama la atención que de repente Dios está hablando de propiedad privada o de la propiedad, derechos de propiedad, está hablando de cómo hacer restitución, está hablando de cómo cuidar a las personas, cómo desarrollarse en la comunidad. Y entonces uno se preguntaría, ¿por qué no simplemente dejó que la gente razonara los 10 mandamientos y dijera, bueno, aquí están los 10 mandamientos, son claros, son concisos, ahí está toda la información, y que cada uno fuera descubriendo lo que pudiera significar? ¿Será que tenías que ver todo el trasfondo de lo que había sucedido en la historia de Israel, por lo cual Dios dice, no, tengo que orientarlos para que sepan qué es lo que espero de ellos? Totalmente, Dios quería corregir las tendencias negativas del corazón humano. Aunque Dios había sacado a su pueblo y habían visto tantas señales que tal vez nosotros no hemos visto así en una manera tan palpable, a pesar de eso, todavía sus corazones no habían sido transformados. Ahora Él les va a dar sus leyes, pero aún así Él necesitaba seguirlos orientando y guiando, y como veremos el resto de la historia bíblica, como o lo hemos estudiado, lastimosamente tampoco era tan fácil que el pueblo obedeciera, porque aunque se hagan las leyes, porque una cosa es hacer las leyes, pero aunque las leyes estén ahí escritas, no significa el cumplimiento de esas leyes. Entonces notemos, tiene que suceder algo en el corazón. ¿Cuántas veces no hemos pasado en un lugar que dice, hermano Gerson, prohibido botar basura y se multará? Y ahí siempre está la basura, porque la ley puede estar ahí escrita, la orden, el reglamento, lo que sea, pero hacer que las personas nos movilicemos, hacer que las personas obedezcamos ese precepto, eso ya es otra cosa. Precisamente por eso Dios necesitaba que el pueblo estuviera en una relación con Él, y de hecho lo menciona ahí en Éxodo el capítulo 20, después de los mandamientos, Dios nuevamente les habla a ellos. Después de dar el decálogo, Dios les habla diciéndoles la importancia de la relación que debían tener con Él. Así que Dios necesitaba que el pueblo viera que debían comportarse y actuar de una manera diferente, y entonces les da varias leyes, como usted ya lo mencionó. Todas estas leyes se han relacionado a cada uno de los mandamientos que nosotros tenemos en Éxodo el capítulo 20, que los mandamientos tienen que ver acerca de nuestra relación con Dios y la relación con el prójimo. Veamos algunas de esas leyes que siguen en la secuencia que tenemos en este momento. Por ejemplo, aquí en Éxodo el capítulo número 22 y versículos, hay algunos textos que vamos a ir escogiendo porque abordan diferentes aspectos, pero se han logrado agrupar
por ejemplo, en este caso, la sección del 16 hasta el 31, de los versículos 16 hasta el 31 de Éxodo 22, se conocen como leyes humanitarias. Veamos el primer texto, el versículo 16. Que dice así: si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Muy bien, ahí tenemos nosotros eso que regulaba, por ejemplo, las relaciones entre las personas y lo que tenía que ver con las relaciones sexuales correctas, porque habla de alguien que obra con cierta astucia, alguien que seduce, en este caso un hombre, seduce a una joven, ella no se ha casado con él no están casados, entonces él bien fácilmente podría nada más abandonar a esa joven y haber ya tenido una relación con ella, pues entonces Dios regulaba eso. No, ok, tú estuviste con ella, ahora tú tienes que hacerte responsable. Claro. No, pero es que no me gusta, pues entonces ¿para qué estuviste con ella? Entonces tienes que pagar, tienes que dar una dote. Por supuesto, todo eso tenía que ver siempre con el respeto a la vida humana, a la dignidad humana. Noten qué alto valor le da Dios a la persona. Y Dios dice, no, esto tú no puedes venir y jugar con los sentimientos de otra persona. Creo que vale la pena. Ahí nosotros rescatamos ese principio para hoy, sabiendo, no, yo estoy haciendo algo con alguien, pues yo tengo que asumir una responsabilidad. Claro. Así que esta ley tiene que ver con esto. Por ejemplo, tenemos otra aquí que es bastante sencilla, digamos, pero noten que aún en la actualidad a veces la aplicación de esto cómo cuesta. El versículo 26. Que dice así: si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. Que esto, yo creo que ninguna casa de préstamo haría esto Sí. ahora, porque solo Dios, por eso digo, aunque hay otras leyes, ya sea en la actualidad o alrededor de esta época, en otros pueblos, en otras naciones, pero solo estas leyes van más allá en el sentido de justicia, de compasión, de equidad, etcétera. Aquí dice, tomas en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. ¿Por qué? Porque lo necesita. Aquí hay un componente de compasión. La persona tenía una gran necesidad y buscó cómo resolverla, pero entonces Dios está diciendo, mira, no te aproveches de esa situación. Eso es maravilloso. Ahora, dentro de todo esto, pastor, llama también otro aspecto mucho la atención, y es que en el capítulo 23, luego de que da otras ordenanzas civiles, podemos llamarlas así, inmediatamente, desde el verso 14 en adelante, parece que Dios comienza a dar también algunas indicaciones respecto a cómo debían celebrar festivales religiosos. Y eso me lleva a preguntar, para Dios, ¿por qué era importante esta conexión entre esos festivales religiosos, 3 concretamente, con cómo vivir la ley que les había promulgado en el Sinaí, que les estaba explicando en los principios que ya hemos abordado ahí someramente? Yo creo que aquí tenemos, hermano Gerson, un fundamento muy importante que tiene que ver precisamente con eso, cómo podemos hacer nosotros para obedecer la ley de Dios, porque aquí Dios convoca al pueblo, y veamos lo que es el versículo 17 del capítulo 23. Dice así: 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Dios aquí está ya dando la idea que iba a haber un lugar para recordatorio de su nombre. Dios sabe que nosotros los seres humanos somos seres de hábito, y que necesitamos recordar, necesitamos tener un lugar donde tenemos comunión con Él, que ahora nosotros lo consideramos, bueno, un lugar donde se aparta para la adoración a Dios. Para nosotros hoy es el templo o la iglesia, como le llamamos algunas veces. Pero algo que me llama la atención en esta sección es que la base de esta
convocatoria es el sábado. Es el sábado. El sábado está en el centro. Y el sábado precisamente comienza con esa palabra, acuérdate. Cuando vamos al mandamiento, el sábado comienza con la palabra acuérdate. Porque nosotros somos olvidadizos y si no estamos en una comunión constante con Dios, simplemente nuestro amor por Él se va desvaneciendo y caemos presa de la idolatría. Por esa razón es que Dios también reguló y Dios aquí está diciendo, mire, yo necesito que ustedes estén en comunión conmigo. Sí. Yo necesito que estemos en contacto. Yo necesito que estemos juntos. Todos nosotros sabemos muy bien qué pasa si uno deja de tener contacto cuando está en una relación con una persona. Simplemente las relaciones se van deteriorando, se van desapareciendo. ¿Por qué? Porque fuimos hechos para tener contacto. Cuanto más para tener contacto con Dios, porque es nuestro Creador, pero no lo vemos. Pero hay cosas que hacemos que sí nos garantizan que nosotros estamos en comunión con Él. Y eso es maravilloso, ¿no? Porque a Dios le interesaba también esta parte relacional con Él, que al final, creo, pastor, era la que le podía dar mayor sentido a la parte relacional con los demás. Y por eso me gustaría, hoy es un poco más breve la reflexión, que orara por nosotros para que cuando vemos esto nos demos cuenta del gran valor que Dios le da a relacionarse con nosotros por estas festividades que nos muestra Éxodo y también que espera que nosotros aprendamos a relacionarnos con los demás de una manera que pueda reflejar su carácter de amor. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por esta lección que nos recuerda nuevamente cuánto valoras tú la dignidad humana y también la importancia de mantener una comunión adecuada contigo en los lugares que han sido establecidos para esa comunión, con el libro que es la base de esa comunión, que es tu palabra, con las personas que también desean mantener una comunión contigo. Ayúdanos para incorporar estas cosas a nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.